en otro idioma y decís, uy, no entiendo nada. Bueno, a los 3 días capaz que ya empezás a escuchar a la gente que está hablando y algo retenés, digo, más la necesidad que tenés de comunicarte, algo vas a ir aprendiendo, te vas a ir esforzando porque te entiendan básicamente. No sé, es un ejemplo que se me ocurre. Puede ser, sí. Puede ser un aprendizaje con otro, pero sin que el otro tenga la intencionalidad de enseñarme. Y pero ¿qué dijimos hoy? ¿Que la enseñanza era qué? Es No, intencional. no desde el lado de la enseñanza, sino desde el aprendizaje, como dice Alfredo, digo, que uno pueda llegar a tener un aprendizaje con un otro que no quiera estar transmitiendo una enseñanza. Como esto que decía él, bueno, observando, el otro está haciendo una práctica y uno observa y aprende sin que el otro tenga la intencionalidad de enseñarme a mí particularmente. Bien, ahí es otra Por cosa. ahí se me ocurre a mí cuando entre niños o de nenas, puntualmente cuando hacen gimnasia artística, entre ellas, entre pares, una hace el gesto, la otra no sabe, y es como que lo aprende sola, digamos, la segunda, sin por ahí haberlo experimentado nunca. Por imitación. Por imitación, y por ahí si hay alguien que le dice tenés que hacer la media luna o tenés que hacer algún gesto, en este momento puntual lo aprendió sola por imitación y por interés, teniendo interés también en querer hacerlo, yo calculo. Bien. Pero yo ahí, perdón, Sí. En esos ejemplos lo que noto es como que no sería una apropiación la imitación. No sé si está destinado a eso. No sé si hablamos específicamente de la relación enseñanza-aprendizaje, porque el otro texto sí habla de aprendizaje, pero que lo que deja en claro para mí es que no es que no hay una acción o no hay una propuesta de enseñanza. Por ejemplo, darle el libro para que lean francés y holandés. Como que hay una propuesta en ese sentido y después, bueno, cada uno se lo apropia de diferente manera, pero hay una propuesta. Como que de alguna manera siempre está presente el profesor, el maestro, el docente. Que no se aprende sin nada. Sí, lo que decía ahí el texto era eso, como de que pudo aprender ese nuevo idioma gracias a que hubo alguien que generó esa duda y entregó ese libro, como diciendo, bueno, existe esto, vamos a leerlo. Pero me parece de que siempre tiene que haber un otro en ese proceso de aprendizaje. En el texto de Rancière lo que dice es que predispuso, ¿sí? O guió a esos estudiantes, no es que fue de casualidad, sino que este pedagogo pensó de qué manera podía enseñar francés, ¿sí? Porque él desconocía la lengua holandesa. Entonces buscó una situación de enseñanza, pensó, ¿sí? Que pudiera guiar o acercar a esos estudiantes a su intención, a su propósito, que era aprender francés, ¿no es cierto? No es que el pedagogo no sabía qué hacer, ni qué tenía que enseñar, o no sabía sobre esos contenidos que tenía que enseñar. Sí, sabía, y buscó la manera o la propuesta o la situación de enseñanza a partir de la cual podía acercar a estos estudiantes a aprender francés. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Estamos hablando dentro de lo que es la enseñanza de la educación física y estos procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la escuela, o dentro de una institución, por ahí, no sé, el club también lo podemos pensar. Entonces, en esa situación, en ese contexto, pensar cómo se da la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Pensarlo desde ahí también, no solo desde cada uno individualmente o fuera de la institución, sino como proceso de enseñanza dentro de una institución. ¿Qué pasa con la enseñanza y con el aprendizaje? ¿Es lineal? ¿No es lineal? ¿Son procesos
que se relacionan, de qué manera, cómo se da uno, cómo se da el otro. Ahí Nico, no, a ver, Facu dice, estamos hablando del aprendizaje con respecto a la enseñanza. Arnold Camila dice, depende de lo que trae uno, si aprendes de algo o no en una situación que no es educativa. Nico dice, va a depender de la forma en que yo me presente ante la situación. Decido aprender o decido quedarme observando sin buscar un aprendizaje. Sí sabemos, como dijimos hoy, que la enseñanza es una práctica social y es política, o sea, nosotros como docentes siempre vamos a tener la intención de transformar al otro, ¿no es cierto? Es intencionada la enseñanza. Después hay distintos posicionamientos en relación a lo que yo entienda por enseñanza, cómo van a ser las intervenciones, ¿sí? Y ahí aparece lo que dice Rancière, que habla del maestro ignorante y del maestro explicante. No, sí, ¿cómo es que dice? El maestro atontador o explicador, ¿no? Era, sí. ¿Qué se acuerdan de esos conceptos que están en relación con las intervenciones y que van a tener que ver con esta concepción que tengamos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Ahí fueron diciendo muchas cosas de todo, ¿sí? Bueno, tratemos de generar algún un ida y vuelta, relacionando y vinculando también lo que nos dice Rancière y Mérier. Él hablaba decía como que el maestro ignorante no era aquel ignorante, digamos, que decide ser maestro, sino un maestro que enseña sin transmitir ningún conocimiento específico por ahí. Un maestro que entiende que la transmisión de saber, no como esa relación autoritaria, ¿no? Sino más bien como una relación de, no me acuerdo si decía voluntad o algo así. Sí, o sea, no es un maestro que no sabe, el maestro ignorante, no lo llama ignorante porque no sabe, ¿no es cierto? Él habla de una igualdad en este concepto de maestro ignorante. ¿Qué dice de esa igualdad? ¿En relación a qué? ¿Qué? A ver, ¿cómo lo entendieron? Que habla de igualdad de inteligencias en un momento. Sí. Habla de relación de voluntad a voluntad, en esa parte que habla del maestro ignorante. ¿Y cómo seguimos? Bien, ahí va. Está bien lo que están diciendo. Porque como decía Maxi, lo que yo entendía es que no es, y como decía usted, no es ignorante en el sentido de no saber nada, sino de no transmitir un conocimiento específico linealmente, digamos, sin poner en juego o sin tener la parte activa de los estudiantes. Y aparte apelar también a la voluntad de aprender. Creo que apunta a eso, a movilizar esa voluntad de aprender por parte de los estudiantes. Bien, ahí va, ¿sí? Considera al otro en igualdad de inteligencias, ¿sí? Al momento del acto educativo, entonces en pensar de qué manera podemos motivar, incentivar, despertar el interés para que ese otro quiera aprender, ¿no es cierto? Y una parte dice también de reflexionar sobre ese docente explicador, ¿no? Que dice de reflexionar sobre la figura del maestro explicador, mencionando por Rancière, nos posibilitó pensar al saber como un objeto a construir, en el intercambio que se genera entre los actores que participan en el acto educativo y además
asignarle un posible sentido a nuestras intervenciones de modo tal que apunten a potenciar dicha construcción de conocimiento desde la idea de emancipación intelectual. Bien, ¿sí? El maestro explicador es el que cree que los alumnos no saben nada, y entonces habla, dice todo el tiempo qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, ¿sí? Creo que también habla del maestro atontador, si no me equivoco. Sí. Dice como que la enseñanza y la explicación es o sea, es la situación de enseñanza que conoce, y todo es transmitir al que no sabe nada, ¿sí? Todos los conocimientos que ese profesor tiene, ¿sí? Y la idea es otra, que tanto Rancière como Mériès habla, que es de emancipar y de autonomía, ¿no es Mériès cierto? habla de autonomía, sí. Bien. Autonomía. Exacto. Entonces, ¿desde dónde podemos pensar esas enseñanzas de la educación física, ¿sí? Teniendo en cuenta estos conceptos que vamos viendo en Rancière y en Mériès? ¿Cómo podemos pensar una educación física cada vez más autónoma, cada vez más, no me sale la palabra, que recién la dije, que los alumnos sean autores de su propio aprendizaje, digamos? ¿De qué manera podemos pensar la educación física? Profe, puede ser un ejemplo ese que habla el texto de Muriel, que dice hacer sin hacer nada. O A sea, ver. que el docente, quien enseña, propone, da unas pautas, pero deja que los chicos resuelvan y encuentren la manera, construyan ese aprendizaje. Sí, se ¿Puede entiende ser la por ahí? idea. Sí, puede ser por ahí. De todas maneras, para que alguien pueda construir su propio aprendizaje, tomar sus propias decisiones por dónde ir para llegar digamos, al resultado final, ¿no? De lo que, o sea, Claro. el Y con las docente tiene una intervenciones. intención, un Con la propósito, claro. ¿sí? De llegar con sus alumnos a aprender ciertos contenidos de educación física. Algunos pueden ir por distintos caminos, por distintas vertientes, ¿no es cierto? Entonces, propiciar o generar ese espacio para que puedan llegar todos por distintos caminos Sí, a como aprender haces algo. también como haces en la síntesis, en los, ¿cómo se llama en la enseñanza? No me sale la otra palabra, síntesis y que Análisis. está en el texto de Análisis. académico. Y Análisis y análisis. síntesis. Ahí está, en el análisis vos mostrás también, o sea, para que los chicos resignifiquen. Igual, para volver ahí, lo que yo les quería decir es que hay que enseñar o hay que dar las herramientas para que ese otro pueda tomar decisiones, ¿sí? No sé si se entiende lo que les quiero decir. Sí, por ejemplo, ¿no? Les digo un ejemplo más burdo, pero por ejemplo, si yo voy a mis clases de educación física y siempre enseño a jugar el matasapo, el día que les propongo que ellos elijan a qué jugar, ¿y qué van a elegir? Matasapo, porque es lo único que le enseñé, ¿sí? Entonces, para que ese otro pueda construir su aprendizaje, pueda tomar decisiones, pueda elegir, yo le tengo que dar herramientas sobre las que puede elegir. ¿Se entiende? Es un proceso, no es que de un día para el otro me levanté y dije, bueno, hoy les voy a decir que piensen la clase y que ellos mismos vayan construyendo su propio aprendizaje. No, hay todo un proceso, ¿no es cierto? Da el ejemplo de la parte del acondicionamiento previo,
que los alumnos van diciendo qué músculo elongar y cómo elongar, ¿sí? Alguien puede decir qué músculo elongar y cómo elongarlo a partir de que lo ha hecho otras veces. Entonces, eso en algún momento, para decidir qué ejercicio hacer para elongar, no sé, glúteos, tengo que haber hecho una variedad de ejercicios o conocer algunos como para decir, bueno, voy a hacer este por esto y no este por esto otro. ¿Se entiende lo que les quiero decir? También cuando pensamos esto del dejar hacer, sí, es un dejar que el otro tome la decisión, pero bueno, tiene que haber ahí una guía que oriente, que favorezca ese proceso de elección, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más podemos analizar en relación a los textos? Y a lo que venimos hablando, ¿no? Acá dice, Bautista dice, sería como guiarlos, no imponerles un camino. De ese modo los chicos, además de tener un desarrollo corporal, tienen un desarrollo cognitivo. Claro, hoy alguien lo dijo también, pensar para qué, por qué hacemos lo que hacemos, darle un sentido, ¿no es cierto? Bien, ahí va. ¿Qué más? En esto de construir, en el ejemplo de Mérier en el texto, perdón, de Mérier hay un ejemplo del zoológico, que sería, por ejemplo, en la educación física, lo que hablábamos recién, de la flexibilidad, de proponer que hagan ejercicio de flexibilidad para todos y lo sigan, o para que se apropien. No es que los deja librados al azar a la hora de construir ese saber sobre los animales, sobre el zoológico, o sobre cualquier saber, sino que les da herramientas para que puedan buscar o apropiarse y después poner en común entre todo, y que la construcción sea en la clase a partir de esa puesta en común, digamos, de todos. Y con la intervención, obviamente, del docente guiando, como decía ahí el compañero. Muy bien, Fede, sí. Muy bien. ¿Qué más encontraron en relación a esos textos? No, había una parte cuando creo que Alfredo era que hablaba en los 70 del aprendizaje tecnicista, una parte en ese el de Frankenstein también habla del aprendizaje centrado en el niño como fabricación. Ese texto está buenísimo porque, no sé, Se cortó, Maxi. es muy buen escritor y se corta, Maxi, lo que dijiste. No, decía que... perdón. No, decía que está muy bueno ese texto, muy bien escrito y que genera emociones, ¿no? Por momentos es medio, ejemplos bien crudos o medio juega con el morbo. Hay uno que dice, hay que volver entonces al proyecto que desde Pigmalión hasta Frankenstein, desde el Golem hasta Pinocho, se propone hacer del niño un objeto de fabricación, un simple resultado de experiencias fisiológicas, psicológicas y sociales. Por supuesto que no, dice. Ya hemos observado lo suficiente las terribles contradicciones de ese proyecto, sus callejones sin salida y sus fracasos, para descartar definitivamente esa tentación, sea cual sea la forma que adopte. Ya termina. La ambición de dominar un completo el desarrollo, un individuo, ya sea pensando por la creación de reflejos condicionados al modo de Pavlov, ya sea mediante el despliegue de herramientas tecnológicas al estilo de Skinner, y de la enseñanza programada. Es siempre una ambición perversa y mortífera. Aunque la psicología cognitiva ocupe el lugar de lo que Frankenstein llamaba la filosofía natural, aunque la didáctica sustituya a la cirugía, aunque conocimientos extirpados de bibliotecas reemplacen a fragmentos de cadáveres desterrados de cementerios, permanecemos en el mismo sueño, o mejor dicho, en la misma pesadilla. Hacer vida con la muerte, fabricar un sujeto acumulando elementos y esperando que, mágicamente, una chispa de vida venga a ligar y a dar
una animación a ese cúmulo. Un poco largo la cita, pero no sé, a mí me había gustado. Esto porque él habla en relación a cómo la pedagogía tradicional pone en el centro a quién. ¿En qué se centra la pedagogía tradicional y qué propone Mériès? Empezar a pensar y a cambiar. Sí, Él Fede. habla de un puericentrismo al principio, ingenuo, le llama. ¿Por qué? Porque tendría que ver en, digamos, el interés, no recuerdo bien ahora cómo dice, pero tiene que ver con el interés de cada uno de los niños y, bueno, no me acuerdo, pero era una parte de la consigna que está en el foro de los teóricos, que está en la primera página. Acá tengo lo del teórico, dice Mériès, en el texto dice, la educación entonces se reduciría a la contemplación embobada de unas aptitudes que se despiertan, ratificaría todas las formas de desigualdad y dejaría a los hombrecitos completamente inermes, incapaces de entender lo que les ocurre, privados de voluntad y prisioneros de sus caprichos y de toda clase de manipulaciones demagógicas. Está en la página 68. Entonces, ahí volvemos. Andrea les propone, yo les pregunto, dice Andrea, ¿qué nos está diciendo el autor acerca de la educación? ¿Podría relacionar los dichos de Mériès con la enseñanza de la educación física? Pueden tomar ejemplos de experiencias y compartirlas en sus comentarios. Eso está en el teórico, en el foro de los teóricos, ¿sí? Y bueno, veníamos hablando de esto, la cita que hizo Maxi, lo que comentó Federico, que critica la pedagogía tradicional porque pone en el centro la pedagogía del niño, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Dónde debería estar puesta la atención? ¿O dónde debería estar el centro? Acá en la segunda página, digamos, yo no lo tengo numerado, por eso hablo así, debe ser la 69. Habla de, dice, no un policentrismo ingenuo, por lo demás siempre desmendido en la práctica, no una fabricación por acumulación de conocimientos o por hábiles manipulaciones psicológicas, sino la construcción de un ser por sí mismo a través de la verticalidad radical de los interrogantes que plantea la cultura en su forma más elevada. Habla de darle sentido a la educación. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer para darle sentido a la educación? ¿Cómo deberían ser nuestras clases? ¿Cómo le damos sentido a la educación física? ¿Cómo pensamos nuestras clases? Para que ese otro se sienta motivado o interesado. Explicándole por qué, para qué, llevándolo a reflexionar, o sea, sobre esas cuestiones. Bien, ¿qué otras maneras podemos pensar? Y si son más chiquitos, con los núcleos de significación. A ver, ¿te animás a algún ejemplo? Y con lo lúdico, A través del juego. Bien. el juego. Bien. Tenemos que establecer una relación, ¿sí? Entre el niño y el saber, y cómo mediar para que se apropien de ese saber, ¿sí? Pero dejar de poner en el centro al niño, ¿sí? Sino más bien a esta relación, a esta forma de mediar o de vehiculizar ese saber para que lo aprenda quien nos interesa que aprenda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Si nos convertimos en ese maestro explicador o atontador, ¿sí? O caemos en la pedagogía de Frankenstein, o de Pinocho, que también ahí lo nombra, ¿en qué podemos caer?
¿Qué nos puede suceder? Crear niños de madera y que no despierten, ¿no? Le puedes enseñar un montón de conocimientos y pensar, ¿y satisfecho? No, di todo lo que tenía que dar en el mes, di todas las clases, deben haber aprendido, pues yo les enseñé, ¿no? Fíjate, capaz que no. No nos Claro, asegura. Sí, Sole. No, pensar en el niño y en su evolución crítica, digamos, formarlos hacia algo, hacia ser, digamos, racionales, pensantes, y que pueden ellos utilizar los elementos aprendidos y llevarlos, que les sirvan hacia otro aprendizaje, y a su vez escuchar la devolución de ellos. Ujú. Bien. Sí, Sole. ¿Qué más? ¿Cuál va a ser la intención de que se aprenda educación física? ¿Cuál va a ser nuestro propósito, nuestra intención a través de nuestras clases? Hoy dijimos, ¿no? Aprender los saberes propios de la disciplina, ya lo dijimos. ¿Y qué más? A ver, ahí Milagros dice que es una enseñanza entre ambas partes. El docente no solo enseña, sino que aprende con el niño. Exacto. Por ejemplo, permitir que el niño construya su enseñanza a través de su contribución en la organización de las actividades, contenidos a enseñar. Nuestra intención es transmitir cultura. Muy bien. ¿Y qué más? Les voy a pegar el link para que pasen el presente, ¿sí? Porque me voy a olvidar. ¿Qué más? Además de transmitir cultura. ¿Qué más? ¿Qué buscamos con nuestras clases de educación física a lo largo de todo el trayecto que tienen en el jardín, en la primaria, en la secundaria? Somos formadores, ¿no? No solo que aprendan contenido, formadores de personas también. Claro, Igual lo educar. que quiero que digan está en los textos, No sé. ¿eh? Que puedan apropiarse de contenidos, resignificarlo en su propia experiencia, está muy bien. Construir conocimientos, herramientas. ¿Y qué más? ¿Qué vamos a buscar? Chan. Que conozcan el propio cuerpo también. Maneras de relacionarse con él, no sé, generar prácticas corporales que lo lleven al autoconocimiento. Bien, ¿qué más? Acá Bauti puso permitir que los alumnos conozcan su cuerpo, conozcan diferentes actividades y las puedan llevar a cabo en su vida cotidiana. Lograr la intencionalidad educativa, ¿Cuál es? que se apropien de lo que uno le quiera enseñar. ¿Y qué más? Hoy lo dijeron, ¿eh? Y está en los textos. ¿Cómo le dice Rancière y cómo le dice Mérier? Que sean autónomos Autonomía, o sujetos que autónomos. emanciparlos. Muy Emanciparlos. bien. Sí. Ahí vamos, ¿sí? Mérier dice autónomo y el otro, Rancière, emancipación. Muy bien, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos perder de vista. Todo lo que dijeron estaba bien, ¿sí? Pero ese también es nuestro propósito, nuestra intención como docentes al enseñar. Y volvemos a esto de que la enseñanza es un acto político, intencionado, ¿sí? Deliberado, situado. Así que, bueno, bien, ahí vamos cerrando una idea, ¿no? Pudieron vincular los tres textos, pueden tomar de cada uno la idea y relacionarla. Esa era un poco la intención también del práctico. Teórico. Del teórico, no del práctico, alguien me sopló muy bien. El teórico. El otro día Adriana me dijo que va apareciendo la profe del práctico, la profe del teórico, la profe del práctico.
Me cuesta ser teórica, no me sale ser teórica, soy más práctica. Yo estoy aprendiendo también con ustedes. Así que, ¿qué más podemos decir? Nos quedan 5 minutitos, ¿sí? ¿Qué Y más? relacionado con esto de la autonomía que vos decías, profe, el tema de como brindarle un abanico de posibilidades para que puedan decidir, o sea, sobre esas posibilidades que tienen, hacer o no, teniendo fundamentos, ¿no? Y también situarse y saber, bueno, de dónde provienen los deportes, o qué son los deportes, qué es el juego, por qué enseñamos esto, qué es la educación física, porque muchas veces uno dice, bueno, hago educación física, pero no sé ni siquiera para qué está en el colegio. Entonces es como voy obligatoriamente, pero no tengo como, digamos, una conciencia de decir, bueno, tengo educación física por esto o por aquello. Sí, el interés o la necesidad de querer aprender eso, ¿sí? La emoción por aprender eso. ¿Tiene que ver con el sentido, lo que decía Evelyn? De la Claro, educación física, darle ese sentido. ahí Mary habla del sentido y la utilidad de lo que aprendemos, ¿no es cierto? Está muy buena esa parte cuando él habla del sentido y la utilidad. Bueno, cómo poder transmitir eso para que lo que nosotros nos proponemos enseñar resulte motivante, interesante. Profe, Sí, Alfredo. salvando la diferencia es lo que uno hace con los hijos también. En cierta medida, querés que sean autónomos y bueno, es un poco también lo que uno hace con los hijos. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Y acuérdense eso, que la enseñanza es una práctica, una práctica deliberada porque tiene esa intención de transformar al otro, ¿no es cierto? Eso es importante. Iba a decir otra cosa, pero me fui cuando Alfredo me dijo de los hijos. Perdón. No, está bueno. Bueno, no me acuerdo. Tenía que ver con lo que había dicho Evelyn y Federico, y ahora se me fue. Bueno, ¿qué más? Hay un dibujo, ayer hablábamos en el teórico de Andre, que pegó una compañera, subió en el... que hay un alumno, ¿sí? Y un profesor metiéndole libros por la cabeza, un poco en este sinsentido de acumular saberes. Esto quería decir. Ustedes, o Evelyn recién decía de los saberes pedagógicos, ¿no? Los que son específicos de nuestra disciplina, de nuestra área de educación física, tenemos que conocerlos, tenemos que saber de esos contenidos para poder abordarlos de diferentes maneras, dándole a todos la posibilidad de que se interesen, se motiven, los conozcan, y también estas formas o estas maneras de mediar o de viabilizar que esos saberes lleguen o sean aprendidos por nuestros estudiantes, ¿sí? Y ahí dice Bautista, sobre todo en el contexto actual en que los niños están cada vez más encerrados. ¿A qué referís ahí, Bauti? A lo que decía hoy de autonomía y que sean sujetos autónomos y... A ver, de lo que veníamos hablando hace un rato. Bueno. El bien. público se renueva, diría Chic. Profe, no, un poco ayer Nati citaba a Carabiotto, ¿no? Y un poco el capítulo 4 de Gayol habla también de recetas, ¿no? Eso que dice que no hay recetas ni manuales para la planificación de la educación física escolar, no hay recetas en un mundo que se mueve por la vía de los acontecimientos. Ashiau también dice que la escuela ya no son lo que eran.
nosotros mismos no somos los que éramos ayer, por ejemplo. Que vos hablabas un poco por ahí de construirse todo el